Muy buenos días a todos, queridos amigos y oyentes de Radio María. Una semana más, con la gracia del Señor, continuamos este programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal. Y lo hacemos en una semana que ha sido marcada por un fallecimiento en la diócesis de Córdoba muy notable. Don Gaspar Bustos, que ha sido el director espiritual del seminario San Pelagio durante 40 años, ha estado ligado a esta institución de formación de sacerdotes. Es un sacerdote que tiene una amistad muy profunda con San Juan de Ávila. Por eso, al comenzar este programa, pues pedimos por el alma de don Gaspar, que ha sido referente sacerdotal. Dijo el pasado sábado don Demetrio, el obispo de Córdoba, en su misa exequial, que don Gaspar Bustos nos ha metido en el alma el amor a San Juan de Ávila. Decía que había incluso muchas décadas donde San Juan de Ávila pues estaba muy olvidado. Y él siempre ha tenido como constantes en su vida la Iglesia, las almas, el corazón de Jesús y San Juan de Ávila. Pues le encomendamos a San Juan de Ávila, a don Gaspar, a este sacerdote que sin duda pues ha partido de este mundo con fama de santidad. Pedimos porque San Juan de Ávila interceda especialmente por él, para que pueda estar ya gozando de la visión beatífica. Y rezamos todos, si les parece, una oración a la Virgen por su eterno descanso. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues continuamos con las cartas, el epistolario de San Juan de Ávila, que nos va introduciendo en la espiritualidad propia de este sacerdote secular. Y esta carta, precisamente, que vamos a examinar en el día de hoy, la carta cuarta de San Juan de Ávila, es una carta que bien podría haber comentado don Gaspar, y aún seguro lo ha hecho en múltiples ocasiones. No en vano nos decía que si algo quería, lo que fuera recordado el día de mañana, pues era la insistencia, importancia de la oración en la vida cristiana y especialmente en la vida del sacerdote. Pues esta carta cuarta de San Juan de Ávila es una carta en la cual se dirige a un predicador, probablemente a un jesuita, tal y como los estudios han intentado demostrar. Y la carta no es otra cosa que una respuesta a las diversas cuestiones que este jesuita o que este predicador le plantea. Y le habla acerca, lo introduce así sus obras completas, acerca de las fuerzas humanas, las humanas fuerzas que debe tener el ministro de la palabra de Dios y lo que en ella se ha de buscar, y el miramiento, dice, en no faltar a su aprovechamiento, de la frecuencia de las comuniones y el silencio que han de tener los siervos de Dios. Es decir, va a hablar de cómo la oración centra al predicador, le pone en su verdad. Vamos a irla comentando y haciendo unos subrayados. Seguramente, quizá aquí está una de las sentencias también muy conocidas de San Juan de Ávila acerca de la oración. Empieza así, dice: carísimo, las señas que vuestra merced me da para que de él me acuerde no son menester, pues quiso el Señor que tenga tanta memoria de vuestra merced que después de una vez visto no le olvidase más. Y cierto, digno es que yo, que soy un gusano, me acuerde de aquel de quien Dios se acuerda para que le hacer misericordias, y de que de Dios se acuerda para se las servir. Dice: ruego a la misericordia del Salvador Cristo que quiera acabar con próspero fin lo que ha comenzado en esa alma con tan buen principio, para que no sea como la luna, que cambia constantemente, luz que crece hasta hacerse pleno día. Es decir, comienza diciendo que se acuerda muy bien de él, que tiene un grato recuerdo de este predicador cuando se conoció,
cuando se conocieron, y que le pide al Señor pues que Dios lleve a cabo pues aquel buen principio que tuvo al conocerlo, ¿no? Debía ser pues seguramente un predicador joven, y por eso le dice pues que el Señor comience y lleve a buen término aquello que ha empezado, para que no sea como la luna que va cambiando constantemente, ¿no? Empieza diciendo, piense, Padre, muchas veces en qué negocio le ha puesto nuestro Señor, y verá con cuánta vigilancia lo debe tratar. Qué importante es esto. San Juan de Ávila repite muchas veces la importancia de comprender la alteza, por ejemplo, de la vocación sacerdotal, de caer uno en la cuenta de quién es ante Dios, por aquello de que el obrar o aquello a lo que me dedico trae consecuencia de lo que soy, pero no puedo obrar desconectándome de aquello que soy. Por eso dice, piense muchas veces en qué negocio le ha puesto nuestro Señor. Dice, no tiene Dios negocio que más le importe que el de las almas. Dice, y por ellas lo creó todo, y él mismo se hizo hombre, para en la carne que tomó poder comunicarse con los hombres. Dice, gran dignidad es traer oficio en que se ejercitó el mismo Dios, ser vicario de tal predicador, al cual es razón de imitar en la vida como en la palabra. Es decir, nuestro ser, el ser sacerdotal, el ser del predicador, es ser vicario del predicador con mayúsculas, ser vicario de Cristo, en el sentido de que pues nuestra vida está llamada a ser transparencia de Cristo para las almas. Ya no solo eso, sino que cuando el sacerdote pues ejerce la función sacerdotal de Cristo, es el mismo Cristo. Por eso debe imitar en la vida como en la palabra la vida de Cristo. Dice, sobre las fuerzas humanas es ser buen ministro de Dios en la conversión de las almas. Por eso dice el apóstol, ¿quién es idóneo? Citando el capítulo 2 de la segunda carta a los Corintios. Dice, cierto que no nosotros. Dice, nuestra capacidad, por tanto, viene de Dios, que nos capacitó para ser ministros de una nueva alianza, no de letra, sino de espíritu. Parafraseando la segunda carta a los Corintios también. Dice, por eso trabajemos, Padre, por morir antes que demos maculam in gloriam nostram, citando, parafraseando el libro del Eclesiástico. Es decir, morir antes de que tengamos una mancha en nuestra gloria, ¿no? Dice, y pidamos al Señor con cuidado, que del todo y en todo obre Él y hable en nosotros, porque nosotros, hollados, Él sea precioso, el precioso en nuestros ojos y en el de todos. Por eso dice, no miremos a otra parte, sino a la gloria de Dios. Y esta busquemos, y de esta seamos pregoneros. Es decir, no nos prediquemos a nosotros mismos, sino pongamos nuestros ojos en Él y prediquémosle a Él, que es realmente al que se le debe toda la gloria. Dice que quien mira la propia es semejable al que fuese decir a una doncella que la quería por mujer el hijo del rey, si ella quería dar consentimiento, y el tal mensajero granjease para sí la que había de ganar para el hijo del rey. Es una comparación bonita. Es decir, nosotros, los sacerdotes, los predicadores, somos enviados a decirle a la esposa, a la doncella, que es la Iglesia, todo lo que Dios, el Rey de Reyes, está enamorada. Es decir, somos mensajeros de la declaración de amor que Dios hace al mundo. Y por eso no podemos granjear para nosotros a la doncella. Dice, enviados somos que quieran a Cristo, pues que Él las quiere. Miremos, no nos busquemos a nosotros, que sería
extrema traición. Fijaos que San Juan de Ávila utiliza una palabra fuerte, ¿no? Extrema traición al Señor, ¿no? Aquellos que se apacientan a sí mismos, que se predican a sí mismos. Dice, fidelísimo fue Cristo a su Padre, cuya gloria siempre predicó y buscó. Y en los milagros que hacía y en las palabras que predicaba, todo decía que le venía del Padre y que alabasen al Padre. Pues así los predicadores de Cristo, su gloria han de predicar y a Él, a Cristo, referir todo lo que bien obran y hablan, para que así sean coronados por Él, como Él lo fue por el Padre. Es inevitable al leer estas palabras recordar a todos estos sacerdotes santos que han sido capaces de predicar de forma admirable, de dar conferencias, charlas, meditaciones, retiros, ejercicios espirituales, siempre refiriendo a Cristo, siempre mirándole al Cristo crucificado, el corazón de Cristo, el amor del Padre, pero nunca se referían a sí mismos, sino que apuntaban a Él. Y si alguna vez pues me ponían de ejemplo, no lo hacían, lógicamente, para darse gloria a sí mismos, sino muchas veces para quedarse ellos en evidencia y darle más gloria a Dios. Y sigue diciendo San Juan de Ávila, dice, piense el pregonero de Cristo que todo lo que quisiere le dará Él, salvo la honra y el amor de las almas, que esto, Padre, aunque se os ofrezca, no lo habéis de tomar. Dice, más holgaros vosotros con que amen a Cristo y le honren, y a nosotros que nos aborrezcan y huellen y nos escupan a la cara, para que así ganen ellos y ganemos nosotros. Ellos con mirar a Cristo, nosotros con ser despreciados por Él. Esta oración que tantas veces hemos referido, este ofrecimiento que hemos de hacer, de vivir la misma vida de Cristo, ¿no? Quiero y deseo, y es mi voluntad deliberada imitaros, como propone San Ignacio de Loyola en la oblación de mayor estima y momento en los ejercicios, ¿no? Es decir, que no seamos nosotros honrados ni amados, siquiera por los fieles, y que incluso en algunos momentos nos holguemos de ser aborrecidos, incluso que nos escupan en la cara. Muchas veces, Padre, acaece en este oficio ser honrado y ser despreciados. Mas el siervo de Dios, tan sordo, debe pasar a lo uno como a lo otro, aunque más se debe alegrar con el desprecio que con la honra, cuanto más le hacen conforme a Cristo por buscar la honra del Padre, fue Él deshonrado. Es decir, santa indiferencia. Pues si nos alaban, pues santa indiferencia. Si nos aplauden, pues muy bien, pero no me gozo en esto, no me gozo, sino que soy consciente pues de que tanto en los desprecios como en las honras, pues el siervo de Dios debe hacerse oídos sordos, ¿no? Tengamos, dice San Juan de Ávila, la conciencia pura y nuestros ojos puestos en Dios y esperemos su reino. Es decir, cuando un sacerdote, un predicador, alguien que está llamado a hablar en nombre de Cristo, tiene la conciencia de por qué lo hace, de cuál es el fin, tiene una conciencia pura cuando mira a Cristo, cuando espera en Cristo, ¿no? Dice, todo lo que acá se puede ofrecer es ruido, que presto se pasa y ligeramente es vencido de quien bien vive y se esconde en las llagas de Cristo, pues para nuestro refugio están abiertas. Qué maravilla pensar que todo lo que nosotros podamos ofrecer, incluso nuestra predicación, nuestras palabras, nuestras buenas obras, pronto se pasa y es vencido de quien vive y se esconde en las llagas de Cristo, especialmente los sufrimientos, ¿no? Todo lo que se nos pueda ofrecer de sufrimiento, todo se esconde en las llagas de Cristo, que para nuestro refugio están abiertas.
Así hallamos descanso, dice San Juan de Ávila, para cuando somos de la prosperidad combatidos y de la adversidad, y ninguna cosa puede turbar a quien allí ha fijado su pensamiento, en las llagas abiertas de Cristo. Ahí es donde nosotros encontramos nuestro refugio. Continúa diciendo en la carta, díceme vuestra merced, que trabaja mucho. Dice, querría que se templase, a lo menos en las confesiones, porque cierto somos de carne, y la cual es flaca, aunque el espíritu sea fuerte. Y no querría verle como yo estoy de indiscretos trabajos, que a cada sermón me da una calentura. Esto es, en cuanto a lo del cuerpo, en lo cual encomiendo que ni es regalado ni demasiadamente lo trabaje, y porque por carta no se puede esto especificar, basta esto. Es decir, aquí le va a aconsejar que trabaje, pero que no trabaje mucho, ¿no? Sino que se temple, ¿no? Porque la carne es débil y cuando un sacerdote se entrega, hoy podríamos hablar, no lo haría San Juan de Ávila porque esta palabra no estaría en el vocabulario, pero el activismo, ¿no? O el síndrome del burnout, al que muchos sacerdotes quedan sometidos, ¿no? O quedamos sometidos cuando nos centramos en las obras y abandonamos el ser, ¿no? Pues ciertamente dejarse a las obras de la carne y vivir las del espíritu, que nuestro espíritu esté fuerte, pero que busquemos descanso, un descanso que ha sido sin duda querido por el Señor. Y le aconseja, le recomienda en cuanto al cuerpo que ni es regalado ni demasiadamente lo trabaje. Podría estar hablando probablemente de las penitencias, es decir, que ni viva una vida regalada, entregada a los placeres, pero ni trabaje tan demasiado que deje el cuerpo pues vencido por los excesos en la penitencia. Dice, en cuanto a lo del alma, le encomiendo de tal manera que aproveche a otros, fijaos, que nunca pierda su oración mental y recogimiento. Dice, y en esto mire muy mucho, porque he visto algunos que han dado cuanto tenían y quedáronse pobres para sí y para otros. Suelen, padre, decir que de ello con de ello, y en la limosna temporal dice San Pablo, no que haya de haber para otros holgura, para vosotros estrechez, sino por igual, citando el capítulo 8 de la segunda a Corintios. Es decir, que uno no se entregue tanto, que dé mucho a los demás, pero que uno se quede estrecho, ¿no? Que uno se quede vacío, pobre, seco, sino por igual, una entrega adecuada para las capacidades. Pero insiste, y creo que es importante este punto, ¿no? Que nunca pierda su oración mental y recogimiento. Y en esto dice, mire muy mucho. Creo que todos los santos han repetido esto, ¿no? La necesidad de la oración mental y del recogimiento. Porque si no, no se puede alimentar. Es como el vaso que debe llenarse diariamente para poder rebosar y alimentar a los demás y regar a los demás. Pero si un vaso está seco, no puede regar, no puede ser bálsamo para los demás. Por eso que nada ni nadie nos quite este consejo y que nos lo podamos grabar a fuego. Es decir, que no perdamos, bajo ningún concepto, bajo ninguna razón, nuestro tiempo de oración con el Señor. Un tiempo que para el sacerdote es esencial, sobre todo porque está llamado a aconsejar a otros, a predicar, a hablar en nombre de Cristo. Y a continuación, San Juan de Ávila nos ofrece una frase que bien podría ser el epitafio de San Juan de Ávila a los sacerdotes. Dice, más dura y más aprovecha lo que va más poco a poco, dice, y más imprime una palabra después de haber estado en oración
que 10 sin ella. No en mucho hablar, mas en devotamente orar, y bien obrar está el aprovechamiento. Por eso que acojamos este consejo, ¿no? Más imprime una palabra después de haber estado en oración que 10 sin ella. Por eso así dice, hemos de mantener a los otros, como nunca nos apartemos de nuestro pesebre, y nunca falte el fuego de Dios en nuestro altar. Qué bonita es esta imagen, ¿no? Acercarnos al pesebre para recoger calor y acercarnos al altar para incendiar con el fuego del amor de Dios desde el sacrificio de la Eucaristía. Por tanto dice, no sea pues muy continuo demasiadamente en darse a otros, mas tenga sus buenos ratos diputados para sí y crea en esto a quien ha bien probado. Es decir, ojo con darse en demasía a los demás y no guardar un tiempo para estar con el Señor. Por eso nos pide que tengamos confianza en Él. Nos viene a decir, mirad que yo he comprobado que en mi vida, ciertamente, si falta el fuego y el calor del pesebre, la oración, y si falta el fuego del amor de Dios en el altar, no podemos alimentar a los demás. También le aviso, dice, que no se dé mucho a confesiones a mujeres, dice especialmente mozas, que es una muy peligrosa negociación. Si no hay muy particular don de Dios, que haga la carne como insensible. Y generalmente ponga más los ojos en aprovechamiento de hombres, porque si comienza a mirar a ellas, no le vagará entender en otra cosa, según hacen gastar el tiempo en cosas de poco provecho. Dice, su principal intento querría que fuese predicar, que mucho hará si bien lo hace, y el confesar, ni tomarlo del todo, ni dejarlo del todo. Espero en Cristo que Él enseñará el cuándo y cómo y a quién. Aquí este consejo bien podría venir en la actualidad, no volcarse excesivamente en las mujeres o en aquellas que nos pueden crear algún tipo de deleite, porque en el fondo puede ser un engaño. Y las últimas recomendaciones de esta carta tendrán que ver con la comunión, con la Sagrada Comunión y la importancia de que el sacerdote vigile cómo dispensa la comunión y cómo aconseja la comunión. Si bien es bueno habitualmente, sin embargo, cuidar muy bien de a quién llega la comunión. Pues vamos a pedirle a San Juan de Ávila que interceda por todos nosotros en este tiempo que comenzamos el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo.